¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos aquí haciendo otra edición en este día feriado de Hora Política. Javier. Sergio, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, estamos entrando a instancias donde los cuerpos colegiados se vuelven a reconstruir, a recomponer, y estamos con una autonomía, ¿no? Y en función de esto, también un congreso nuevo a nivel nacional y tiene que ver, está íntimamente relacionado con nuestros invitados hoy. Exactamente, Sergio. Por un lado vamos a hablar con Esteban Paulón, quien es diputado nacional, que ahora integra el flamante bloque de Provincias Unidas, esta construcción política alimentada, potenciada, fogoneada por distintos gobernadores, entre ellos el santafesino Maximiliano Puyaro. También vamos a hablar con el senador provincial Ciro Seixas, obviamente, una Rosario que empieza a dar sus primeros pasos en modo autonomía municipal. Falta mucho todavía por concretar en el marco de una reforma constitucional que también ha marcado el pulso en la provincia de Santa Fe en este 2025 que está terminando. Y por último vamos a hablar de una crisis que afecta a un sector clave de la ciudad, como es el gastronómico, con Sergio Recupero, quien es el líder del gremio que agrupa a los trabajadores del sector. Muy bien, presentados entonces nuestros invitados, vamos al primer corte y ya directamente a las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. De relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. ¿Sabías que la presión arterial es un indicador clave de tu salud? Por eso te sugerimos tomarte la presión en tu farmacia más cercana. Controlarla regularmente puede hacer la diferencia. Y si ya lo haces, te ayudamos a llevar un registro. Los farmacéuticos estamos para cuidarte. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos en Hora Política y recibimos a Sergio Recupero, que es el secretario gremial de UCRA, que usted ya lo conoce, que tiene que ver también con la cuestión gastronómica, algo que nos interesa de sobremanera, ¿no? Sergio, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Sergio, bueno, ¿cómo está el sector? Y sufriendo realmente la situación económica actual, ¿no? Más allá, lo digo, de la política, de la idea o demás. Sí. Porque a veces esto, ¿viste? Cuando comentas algo es porque estás de algún lado y nosotros como representantes de los trabajadores estamos del lado del trabajo y realmente el trabajo ha mermado. Cuando la situación económica del país está bien, lo primero que vas a ver que se reactiva por nuestra propia idiosincrasia como argentinos, ¿no? Es la actividad hotelera y gastronómica. Y cuando la cosa no viene bien, te pasa que ves
de lunes a jueves los negocios semivacíos y un poquito más los fines de semana con un poco más de gente, pero que realmente no alcanza. En este cierre de año estamos viendo que han bajado persianas muchísimos comercios del rubro en la ciudad. Digo, ¿qué meses se vienen para esta actividad? Y esperemos que no los peores, ¿no? Porque aquí en Rosario nosotros no tenemos mucho turismo, tenemos un mini turismo, un turismo de paso que en otros años alcanzaba a cubrir cierta expectativa y es decir, no hacía que la cosa se venga para menos, pero los meses, por ejemplo, de enero y febrero, la mayoría de la gente de la ciudad se va de vacaciones, se va a las afueras y realmente merma la actividad. Te vuelvo a repetir, o sea, se suplía un poco con lo que venía, pero no está la cosa, no se ve, a todos lo sabemos, no hay dinero en la calle, y esa falta de dinero en la calle hace que los negocios gastronómicos no le vaya bien. Los gastronómicos, al margen de los hoteleros, los gastronómicos son sin ninguna duda ese termómetro de la actividad económica. Vemos recurrentemente a algunos analistas económicos que le está costando explicar por qué lo que supuestamente es bueno para la macroeconomía no impacta en la microeconomía, todo lo contrario, no se dinamiza. Digo, ¿esto también ha impactado al gremio, en cuanto a obra social, en cuanto a trabajo registrado? Bueno, nosotros tenemos un gran problema después de la pandemia, los números en la gastronomía, no la hotelería, lo quiero separar. Nosotros tenemos varios convenios por empresa y demás, donde la cosa es más empresa y es más formal. Pero lo que es la gastronomía pura, nosotros sufrimos muchísimo el flagelo del trabajo no registrado, pero mucho. Es decir, nosotros después lo teníamos más o menos acomodado por allí, no con la jornada completa, pero sí la registración laboral. Después de la pandemia llegamos a números de 80% de actividad no registrada. Realmente un número altísimo, ¿no? Hoy, ¿a cuánto asciende el salario de un trabajador del sector? Y un trabajador, entre los sueldos mínimos y los máximos, estamos entre 1 millón y 1.300.000 pesos de bolsillo. Es decir, no es una cifra como para no poder registrar. Yo no sé, ¿no es cierto?, con esto de la reforma laboral y demás, es decir, yo digo que los nuestros, los empresarios gastronómicos ya lo hicieron por las de ellos. Porque si vos vas a un negocio y tenés, no sé, 15 personas trabajando y tenés registrado 2 o 3 o 4, entonces, ¿cómo haces para incluirlo después? Por más que le quites, a lo mejor quitándole impuestos podría ser, pero por más que le vapule los derechos del trabajador, el primer derecho que tiene, que es el ser registrado, y si la cosa no te funciona igual, me parece que nos vamos a tener que sentar entre todos a ver cómo lo mejoramos esto, ¿no? Realmente es un momento muy difícil para la pequeña, no solo en la gastronomía, son 80-90% pymes. Entonces nos vamos a tener que sentar entre todos a ver cómo lo regulamos esto, ¿no? Nosotros no es que, la verdad, realmente el Ministerio de Trabajo de la provincia, hasta en algún momento cuando le comenté al ministro, a Coco Ascolo, se vino un día él al gremio a dialogar con nosotros, a ver cómo podíamos hacer. No es que no se hayan preocupado, las inspecciones se han hecho, pero no han dado resultados, no te regulan. Me parece que tal como está la cosa y hacen los números, tantos negocios, cuántas inspecciones podés hacer, cuántas multas les podés poner y cuánto es el costo laboral. Cuando hacen el número lo siguen teniendo en negro al trabajador. Y después empiezan a hablar de la industria del juicio. El juicio lo genera aquel que no cumple con la ley. No lo generamos los sindicatos, no lo generan los estudios jurídicos per se. Si el trabajador a veces cuando se encuentra no registrado, mal pago, porque convengamos que el trabajador que no está registrado es un trabajador mal pago, un trabajador que está precarizado. Entonces cuando recurre o al sindicato o al Ministerio de Trabajo o de última, cuando no le queda otra, a la justicia, se generan esos números que después nos asombramos y que después criticamos, pero resulta que nadie dice que lo generan. Entonces me parece que no le podemos echar la culpa al trabajador o a los derechos del trabajador de que haya trabajadores en negro. El empresario es un irresponsable, pero si el Estado lo deja es mucho peor.
Y acá convengamos que el Estado lo ha dejado durante mucho tiempo. Y cuando han estado los que se dicen nuestros o cuando han estado otros signos políticos. Y la cosa veo que sigue igual y que no cambia. Entonces, ¿de qué reforma nos están hablando? Si en el sector nuestro ya la hicieron los empresarios. Sergio, es muy interesante el análisis transversal que usted hace con respecto a los distintos gobiernos, porque seguimos, y en este caso no el poncho, pero sí el plato de comida no aparece, el cliente no aparece. Sí. Entonces, digo, desde el punto de vista del gremio, ¿dónde visualizan la posible solución? Digo, en una reforma tributaria, en una reactivación que evidentemente no aparece. Bueno, lo primero que uno supone que si están dadas las condiciones económicas, hubo momentos en que la economía de bolsillo de la gente, la del día a día, estaba y la cosa andaba mucho mejor. No porque el Estado funcionara mejor, sino que como había, entonces se supone, uno quiere creer que cuando hay para todos. A veces no es tan así. Pero bueno, ese es un tema. Y después sí, los empresarios se quejan mucho de cómo está grabada la actividad. La actividad comercial en general, pero en nuestro caso, vos te sentás a hablar con los empresarios del sector y ellos dicen de que bien blanqueado el trabajador, cuando la empresa cumple con todo, no es 100%, sino es 106%. Y no están lejos, porque la verdad de que yo digo que no es así, pero en algunos casos se le van muy altos los costos y una cosa no justifica la otra. Si yo como empresario, como sector empresario, quiero hacer las cosas bien, me tengo que sentar con los que me tengo que sentar y decirles, señores, acá están los números sobre la mesa, esta actividad no es viable, si no la hacemos viable entre todos, no va a funcionar. Y acá hemos estado durante muchos años guardando la mugre abajo de la alfombra. Eso fue lo que pasó. Entonces ahora nos encontramos con esto y nos encontramos que los negocios en muchos casos no le da, que la actividad económica está por el piso, que la macroeconomía, chapó, bárbaro, fantástico, ¿no es cierto? Hace un rato acá estaba un diputado y yo lo escuchaba y la verdad que la gente ha votado por eso, ha votado por el orden, ha votado por decir, bueno, vamos a barajar y dar de nuevo y bienvenido, se respeta, el voto de la gente se respeta. Ahora, ¿cómo hacemos con el día a día de la gente? Porque yo veo que a nuestros trabajadores no le alcanza, que a los trabajadores no le alcanza, y cuando el trabajador no le alcanza no hay consumo. Y cuando no hay consumo, sobre todo la actividad de servicio, la actividad comercial, se resiente y terminamos en esto. Entonces yo digo, bárbaro. ¿Qué hacemos con una ley nueva? Bárbaro. Lo primero que van a tener que pensar que en la Constitución nacional, el artículo 14 bis, establece que es protectora del derecho laboral. Entonces van a tener que empezar por ahí, porque si no vos podés sacar la mejor ley, pero se te va a caer en la justicia porque es inconstitucional. Entonces me parece que vamos a tener que empezar. Yo personalmente pienso que si prueban con bajar impuestos y bajarle la carga a las empresas, por allí, empezando por ahí, después vemos qué derecho está malo, qué se puede flexibilizar, qué se puede dialogar, que de hecho hay reformas que, vuelvo a repetir, no quiero ser muy redundante, pero ya la han hecho el sector empresario nuestro, ya lo ha hecho. Porque frente a un oficialismo que quiere avanzar, ya con todo, con la reforma, hay posiciones, por ejemplo, la que esgrime Provincias Unidas, incluso el gobernador Maximiliano Puyaro, de que se puede acompañar una reforma que obviamente potencie las pymes y que genere empleo. Realmente a través de una reforma laboral están dadas las condiciones para poder generar trabajo hoy. A mí me parece que tenemos que bajar primero la carga impositiva, me parece que el Estado tiene que ser más benévolo con el que genera trabajo y a partir de allí lo que haya que reformar, es decir, que se haga una reforma laboral con los trabajadores, no a pesar de los trabajadores, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Vos no vas a encontrar, yo lo estoy diciendo acá, para el afuera, porque a veces hay dirigentes que para el afuera no se animan a decirlo. Viejo, si hay que reformar algo, si es para generar trabajo, si nosotros representamos trabajadores, no se puede decir a todo que no. Lo que está mal hay que modificarlo, lo que está bien hay que dejarlo, por supuesto que nosotros sentaremos como dirigentes sindicales la posición de los trabajadores, el mandato que nos dan los trabajadores. Eso es ineludible. Pero si hay que reformar algo,
siempre el sindicalismo y fundamentalmente, yo soy un dirigente sindical peronista, ¿no? Fundamentalmente el peronismo ha sido siempre un sindicalismo de propuesta, que a veces nos han bajado el palo por esto, por dialogar, por conversar. Nosotros de esa manera hemos mantenido, hemos siempre mantenido la paz social. Fíjate lo que pasó hace meses atrás, cuando, viste, algunos por ahí querían hasta, digamos, realmente voltear al gobierno, y el sindicalismo no estuvo en esa. El sindicalismo se guardó, dijo, esto no es así, hay que respetar el voto popular. Ya se hizo en los 2 gobiernos anteriores, no se le puede estar echando la culpa al sindicalismo cuando se cae un gobierno. El sindicalismo sale a la calle cuando el trabajador no da más. Cuando el trabajador te viene a golpear la puerta del sindicato y te dice, viejo, ¿qué hacemos? Entonces, esa es un poco la cuestión. Entonces, me parece que son las 2 cosas. Primero, el Estado tiene que hacer una buena reforma impositiva, me parece a mí. Cuando decimos Estado también hablamos de la provincia, ¿no? Porque ingresos brutos, tarifa y todo lo demás, tiene un impacto. Digo, no. Nacional, provincial, municipal, que no se cuelguen todo. Cuando algo le va bien, cuando una actividad le va bien, y hubo años que le fue bien a la actividad, sobre todo allá en Rosario, entre 2004 y 2014, 2015, que nos fue bien. Bueno, ahí los empresarios no venían bien de la década del 90, creció muchísimo la actividad, perfecto, pero después le hemos tenido que ir poniendo el pecho, después se empezaron a sincerar tarifas, empezaron a pasar cosas y empezaron a volcarle todo ese costo, por lo menos a las empresas del sector. Y ahí es cuando empezamos a tener los problemas, porque el empresario dice, bueno, al borde del precipicio primero vos, entonces te empieza a tirar trabajadores. Y sí, te empieza a tirar trabajadores por la ventana, ¿no es cierto? O empieza, y el trabajador después va y negocia por las de él. ¿Puede pensar alguien que el trabajador en la situación actual puede ir a negociar por las de él con el empleador? Sin duda que no. Sergio. Pero si hoy es con nosotros y estamos así, es lo que yo un poco estoy dialogando y hasta un poco como denunciando, ¿no? Como lo hacemos todos los días de nuestra vida, ¿cómo hace el trabajador solito? Claro, es muy difícil. Sergio, le queremos agradecer muchísimo su gentileza. No, nosotros en nombre del gremio, los compañeros de la actividad, muchas gracias a usted por permitirme expresarnos. Un gusto. Muy bien. Seguimos nosotros en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Irigoyen, Las Flores y La Granada. Boulevard Seguí, Mateu, Moreno, Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Avenida Ayacucho, Cordón Ayacucho y La Tablada, Villa Olímpica, Parque Regional Sur. En el sur y sudoeste de la ciudad, 436 cuadras de pavimento definitivo. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Hablemos de lo que se puede compartir y de lo que no. ¿La última porción de torta? No. ¿La contraseña de tu banco? Tampoco. Te pueden sacar una torta de plata. Una docena de medialunas. Sí. ¿El alias de tu cuenta? También. Así de paso te transfieren y recuperas lo de las medialunas. Quedó claro, ¿no? Los datos de tu banco no. El alias de tu cuenta, sí.
Un alias que te identifica, como tu banco, Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en Hora Política y recibimos ahora al senador provincial Ciro Seixas. Ciro, gracias por acompañarnos. Un gusto muy grande, Javier, Sergio, de estar acá como siempre. Bueno, tenemos autonomía en la ciudad y ahora, después de tanto hablar, ¿qué escenario es el que se abre precisamente para Rosario? Tenemos autonomía y tenemos, a partir de este 4 de diciembre, el primer consejo de la Ciudad Autónoma de Rosario, lo cual es un hecho de relevancia histórica. Para nosotros es muy importante porque estuvimos involucrados en el germen de todo esto, que fue la ley de necesidad de reforma. En esa ley introdujimos un artículo que sentaba las bases para que se discutiera dentro de la reforma constitucional la autonomía o la posibilidad de que las ciudades grandes, de más de 10.000 habitantes, pudieran optar por esa autonomía. Así que lo sentimos como un triunfo colectivo propio que nos involucró a todos y que muchos tuvimos un papel muy activo hace exactamente un año atrás, cuando empezaba esta discusión. ¿Y qué significa? Y significa dejar de pedir permiso para muchas cosas, dejar de pedir permiso para poder financiar obra pública y transformación urbana. Está comprobado que cuando vos transformás el entramado urbano de baja calidad, o sea, los barrios que se fueron armando en base a la necesidad de instalarse en un lugar, cuando vos les empezás a cambiar la vida, mejoran los indicadores. Parece ciencia dura, pero no lo es. Es blanda, pero es medible a la vez. Y cuando vos bajás indicadores de violencia porque mejorás indicadores de habitabilidad, el cambio social y cultural en el barrio y en cada uno de los hogares es notorio. Y lo bueno es que es medible. Entonces, poder tener más herramientas para poder invertir en grandes transformaciones urbanas, poder llevar a través de intervenciones barriales focalizadas los servicios, abrir pasillos históricos, transformarlos por lo menos en pasillos peatonales con prolijidad, con un criterio, darle frente a las casas, eso le cambia la vida a la gente. Poder hacerlo sin tanta burocracia, a Rosario no solo le conviene, le corresponde. Y eso es lo que nos coloca, es uno de los puntos, en un plano de diferencia total con la ciudad que teníamos, muy dependiente de la provincia de Santa Fe. O, por ejemplo, unir 2 ciudades y tener que pedir permiso para establecer un plan de conectividad entre 2 ciudades con una línea de colectivos. Ahora se ponen de acuerdo 2 intendentes y eso sucede. Y si económicamente es viable, o si se le busca la forma de diseñar un plan de movilidad que conecte las ciudades, movilidad estamos pensando todavía en el colectivo, ¿no? Se puede hacer con un acuerdo, se puede gestionar mejor los residuos sólidos urbanos, que es lo que todos los días tiramos, que se recupera 5% aún de la basura separada, porque mucha gente no tiene el hábito, mucha gente cree en el falso mito que va todo junto al mismo lugar. Vos podés asociarte con otras ciudades, establecer un plan conjunto y establecer que tenga el mismo criterio de separación todo un departamento o más, toda un área metropolitana, como la tenemos en el ECOM, el Ente de Coordinación Metropolitana, que agrupa 33 localidades, distritos, de 4 departamentos distintos. Mirá si pudiéramos unificar el criterio, si pudiéramos recuperar más basura, si pudiéramos gastar menos recursos, gastar menos plata en enterrar basura en los rellenos, porque seamos más eficientes. Todo eso lo podemos hacer con la nueva Constitución y lo podemos hacer porque somos autónomos. Ciro, me pongo un poco en testigo del diablo, digo, en este contexto, y está bárbaro porque de la normativa y se elimina burocracia, se facilitan los trámites, pero el tema es la plata. Claro. Digo, la nación todavía no, o sea, se ha retirado en un montón de aspectos. Digo, esta autonomía que va a tener Rosario y que por sinergia va a poder transmitir y conectar y articular con las ciudades vecinas. ¿Y la plata? Y la plata es la pelea que se viene, porque
con la Constitución nueva, la que reformamos este año y juramos hace poco, se establece el marco de una discusión por la coparticipación bajo un régimen concertado. ¿Qué quiere decir esto? Y hay que acordar qué recursos directamente quedan acá y que la provincia no los tenga que coparticipar, por ejemplo. Ahora, la situación es asimétrica porque, como bien dijiste, la Nación se retiró de las provincias, en general, como política, digamos, pública. Se retiró del transporte, se retira del plan remediar, se retira del plan de las enfermedades terminales, es decir, de la distribución de los medicamentos oncológicos, se retira porque desfinancia los programas de profilaxis sexual, de las medidas preventivas y anticonceptivas. Entonces, vos tenés un panorama que es, ¿qué tiene que hacer la provincia? Ingeniárselas para financiar sus programas de salud, sus políticas públicas de salud, pero a la vez darle a cada uno lo que le corresponde. Y lo que genera Rosario es realmente en proporción muy grande. Entonces, los recursos, en lugar de ir y volver, la discusión que se viene es que directamente queden acá. Y de paso despejamos una duda, la de la doble imposición, que es un mito que todos los detractores de la autonomía, todos los detractores, los que van para reformar la Constitución, se candidatean como convencionales, después ganan, después no la firman, no la juran, la ponen en duda, permanentemente dicen que la justicia va a ir en contra de la reforma, cosa que todavía no ocurrió, excepto el pedido de un fiscal. Todo eso que está ocurriendo a nosotros nos coloca en un lugar en el que tenemos que defender lo nuestro. Y esos mismos detractores han dicho que va a haber doble imposición, que se te va a cobrar 2 veces por lo mismo. Eso es jurídicamente imposible y una burrada. Pero se dice para tratar de enlodar, tratar de tirarle tierra a todo este proceso de transformación de lo público que estamos viviendo, como una provincia que con valentía asumió una deuda de más de 60 años de reformar la Constitución. Ciro, para completar este proceso de autonomía resta de acá a 2 años, obviamente, la selección de estatuyentes, la nueva carta orgánica. Los procesos lógicos. Los procesos lógicos. Parte de la oposición dice que se acota este debate a una elección de estatuyentes y que no se abre el juego a la ciudadanía. ¿Es así? Y no habrán estudiado y no habrán aprendido absolutamente nada de la experiencia de la reforma constitucional. Decir eso es una burrada o es de muy mala intención. ¿Por qué? Porque lo que se viene es un proceso muy similar, pero a nivel local. Es un proceso de convocatoria a la sociedad civil, convocatoria a quienes formaron parte en su momento del Consejo Económico y Social. Todas las instituciones intermedias van a participar, como participaron de audiencias para reformar la Constitución. Exacto. No solo en esta ciudad, en muchas ciudades. Entonces lo que se viene es un proceso de similar característica, pero acá en Rosario. ¿Para qué? Para redactar la Carta Orgánica, que es nuestra Constitución, podría decirse, local. Y la vamos a tener cuando tengamos los estatuyentes elegidos, cuando haya las discusiones, la participación pública y cuando se sintetice todo en un texto final, como pasó con la reforma constitucional. A mí me da gracia. Me da gracia la contradicción. Hay una contradicción enorme en los sectores que no gobiernan, que no tienen ninguna responsabilidad de gobierno en el ámbito provincial, en el ámbito local, porque se colocan como defensores de lo público y son los principales detractores. ¿Por qué? Porque traban los procesos, votan en contra de su propia ciudad, votan en contra de la reforma de la Constitución de su propia provincia, se postulan para participar, pero para poner palos en la rueda. Entonces, es muy gracioso ver a dónde la desesperación ante una gestión que es eficiente con los recursos hace y demuestra lo que la gente quiere ver. Gobiernos que no se pelean y hacen cosas que se puedan tocar y que duren para siempre. Y ese es el punto. Como no tienen de qué agarrarse, van a enlodar todos los procesos que puedan de acá al 27, del 27 al 31. Ciro, fuiste uno de los artífices de esta autonomía, de este trabajo, de esta reforma constitucional. Digo, ahora viene la Carta Magna, las nuevas leyes. ¿Cuáles son las que no pueden faltar, digo, en lo que, de acuerdo a lo que vos te preparaste y estudiaste? ¿Dentro de lo que es la Carta Orgánica, decís, o dentro de las leyes que se desprenden de la reforma constitucional? No, dentro para nosotros los rosarinos, digo acá. Para nosotros los rosarinos. Y por supuesto que habrá que pensar en un régimen del cumplimiento de los servicios como tales, los esquemas de financiamiento, la recaudación,
la planificación urbana, la simulación de la planificación urbana, el gobierno de los datos, la ordenanza de inteligencia artificial que ya fue aprobada hace poco, pero que seguramente en la Carta Orgánica va a estar contemplada, porque lo que se viene es el trabajo o las estructuras de trabajo que tengan más eficiencia y que de alguna manera nos lleven a procesar datos de manera mucho más rápida, mucho más ágil, para que un reclamo, en lugar de pasar mucho tiempo haciendo el circuito que corresponde, se pueda resolver en cuestión de horas. Eso lo vamos a poder tener, lo vamos a poder involucrar e incluir en la próxima Carta Orgánica. Los mecanismos, no quiero decir tributarios, pero habrá que ver ese debate. Habrá que ver cómo se plantea entre los estatuyentes. Sería genial poder participar directa o indirectamente, como lo hicimos con la reforma constitucional. Pero son cuestiones de base que van a cambiar la forma en que se administra el Estado y que se vive. Por ejemplo, hoy ya tenemos herramientas para saber si urbanizamos una zona, qué impacto va a tener sobre la infraestructura de servicios. Digitalmente esto está diseñado y se puede saber. Y obviamente el paso que sigue es ponerlo en práctica. Y seguramente lo vamos a tener. ¿Para qué? Para evitar esto que vos mencionabas antes, Javier, las interpretaciones malintencionadas, la política barata, con datos se termina la discusión. Porque es demostrable, porque es construible, hasta en un punto es predecible lo que tenés planificado para una ciudad. Y esa es la ciudad que se viene. Yo sé que hoy no se ve así, es lógico, pero forma parte de un proceso que es histórico, no es de un día para el otro. Pero sí, este paso es fundamental para que empecemos a vivir con el ritmo actual de las cosas, de cómo el sector público y el privado, que siempre se asociaron, tengan un grado de implicación que permita planificar, desarrollar, ejecutar con recursos que sean de todos, pero que también le convengan al sector privado, que dinamice la economía, que genere empleo. Toda esta cuestión la vamos a poder vivir de manera mucho más simple, para que la gente lo entienda, para que se vea y para que haya resultados que sean medibles. Ciro, gracias por acompañarnos. Un gusto muy grande, como siempre. Gracias. Ciro Seiza, senador provincial, pasó por Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6,
654-321-15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Pini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos ahora al diputado nacional Esteban Paulón. Esteban, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se configura el Congreso con La Libertad Avanza siendo aparentemente la primera minoría? Sí, La Libertad Avanza primera minoría y muy polarizado. Les diría que entre el bloque de La Libertad Avanza y el bloque de Fuerza Patria están el 80% de los diputados y diputadas. En el medio nos queda cada vez más estrecho, incluso hasta físicamente. El miércoles en la sesión de asunción y de jura de los nuevos diputados y diputadas lo sentimos hasta físicamente, ¿no? Porque siempre se sientan en cada extremo del hemiciclo el oficialismo y la principal fuerza de la oposición. Lo del medio es literal, digamos. Lo del medio es literal, medio. pero claro, el oficialismo de 30 pasó a 90, así que antes lo teníamos allá lejos en la esquina, ahora lo tenemos bastante más cerca y creo que se va a configurar así en el debate parlamentario. Me parece que hay una oportunidad del gobierno, si la sabe aprovechar, de intentar evitar la tentación de pensar que la gente le dé un cheque en blanco y que rápidamente con 2 o 3 bloques encuentra una mayoría. Por supuesto, el gobierno tiene un bloque que va a ser seguramente aliado, que está constituido por el PRO, la Unión Cívica Radical y algunos bloques más pequeños. Hay un bloque que es innovación, que son los gobernadores de Salta y Misiones, que también tienen una cercanía con el gobierno, aunque van negociando cada tema. Con eso te diría que casi están los 129 diputados y diputadas para quórum y para aprobar una ley. Ahora, a veces algunas victorias huelen a derrota, ¿no? Porque puede tener victorias muy ajustadas el gobierno y no construir gobernabilidad, que es lo que necesita un gobierno que ganó no porque la gente esté feliz de cómo va el proyecto político de La Libertad Avanza, sino porque la mayoría de la sociedad argentina entendió que el orden, la previsibilidad es una condición necesaria para cualquier otro tipo de desarrollo. Por eso, incluso pensando que hoy los salarios no alcanzan, que vienen aumentos de tarifas, que vienen quita de subsidios, que no se ve ninguna medida de reactivación de la economía, la gente votó por la estabilidad financiera. Si el gobierno no da respuesta rápidamente a toda la otra parte, que es la economía real, va a empezar a encontrar sus propios límites. Esteban, más allá de las leyes que Milei quiere sacar lo más pronto posible, que vamos a borrar después, también es concreto que no está cumpliendo con unas leyes sancionadas, como por ejemplo la emergencia en discapacidad. Digo, ¿se genera un escenario de confianza, lo que viene ahora más, por ejemplo, en diputados? Los diputados que venimos en funciones, obviamente estamos reclamando eso. Yo pude hacerle el reclamo incluso a viva voz a Adorni y al presidente Milei. Lamentablemente la respuesta fueron risas como de qué simpático, qué pintoresco, acá uno con un cartelito reclamando el cumplimiento de una ley. Yo lo tengo denunciado a Javier Milei penalmente en el juzgado de Casanelo por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de poder, malversación de fondos públicos. No conocemos todavía cuál va a ser el borrador nuevo que va a mandar el gobierno del presupuesto. En las últimas horas se habló de que iba a ser el mismo proyecto que había despachado la comisión en noviembre. Eso es una mala noticia porque no se incluye el incremento a las universidades, no se incluye el incremento a la emergencia pediátrica, hubo un aumento de salarios para la gente del Garrahan, pero eso es una parte de la ley, y no se incluye obviamente la ley de emergencia en discapacidad, que no solo incrementó algo del nomenclador en estas últimas semanas muy por debajo de la inflación, sino que se come toda la inflación del 2024, que fue más del 100%. El sistema sigue al límite. Por eso muchos diputados y diputadas estamos planteando que si no se incluyen las 3 leyes aprobadas por el Congreso, es imposible votar el presupuesto. Sería convalidar un incumplimiento constitucional del gobierno. Esteban, los argentinos últimamente hace ya varios años, estamos viviendo entre blanco y negro, membrillo y batata, digo, en estas discusiones radicalizadas que nos llevan a ni siquiera evaluar seriamente la posibilidad de actualizar nuestro sistema de vida. Uno de ellos es el tema de la reforma laboral, que los extremos terminan distorsionando la discusión, ¿no? Digo, ¿cuál es la posición que tienen ustedes con respecto a una reforma laboral que dinamice y que ayude al mercado laboral fundamentalmente? Primer punto,
Es necesaria una reforma laboral, hoy hay una informalidad en el mercado de trabajo que es intolerable, hay nuevas realidades que no están contempladas en la ley, la economía de las plataformas, gente que está totalmente al margen y la mayor parte del empleo privado, entre comillas, que se ha creado en estos 2 años es monotributismo, o sea, es mucha gente incluso que obviamente no está en relación de dependencia y que se anota en el monotributo para tener obra social y para aspirar en algún momento a tener una jubilación mínima. Ese es un primer consenso. Segundo consenso, una reforma laboral por sí misma no genera empleo. O sea, terminemos con esta mentira, porque si no le estamos generando una expectativa a la gente que no existe. Ninguna reforma laboral va a generar empleo. Abaratar un despido no va a generar empleo. Puede ayudar a registrar, puede ayudar a la registración, puede aliviar la economía de las pymes, es necesario avanzar en ese sentido, pero lo primero es otro tipo de medidas para que se dinamice la economía, aumente el consumo. Argentina, el 70% de su PBI es consumo del mercado interno y ahí se puede empezar a generar empleo. Estamos viendo todos los días y nosotros en la región lo padecemos porque Santa Fe es el segundo distrito con más actividad industrial del país después de la provincia de Buenos Aires, lo estamos sufriendo fuertemente, pero eso hay que despejarlo, ¿no? Tercer lugar, ¿qué reforma laboral? Yo estoy de acuerdo con una reforma laboral. ¿Qué reforma laboral? En un contexto de destrucción de empleo, la reforma laboral que plantea el gobierno es más precarización, más despidos, menos empleo registrado, cambio de empleo registrado privado por monotributismo y empleo que es sin relación de dependencia, lo que se llama a veces contrato de locación, que muchas veces no tiene ni contrato. Es lo que pasó con las reformas que se iniciaron en la Ley Bases. La Ley Bases habilitó, por ejemplo, esto de la figura del empleado colaborador. ¿No? Un monotributista puede trabajar con otros 4 o 5 monotributistas, te diría eso es una MIPYME, 5 o 6 empleados, sin necesidad de contratarlos y sin generar relación de dependencia. Por eso muchas empresas han dividido unidades de negocios, sobre todo pymes, para sobrevivir, han dividido. Entonces, hay que pensar en las pymes, hay que pensar en la carga tributaria, hay que pensar en la facilidad de la registración, hay que pensar en reformas. Entiendo yo, no van en la dirección de las reformas que plantea el gobierno. Las reformas básicas que nosotros estamos planteando y desde el socialismo vamos a llevar como títulos, ¿no? Después se desarrollarán cuando inicie el debate. En primer lugar, la semana laboral de 40 horas. Acortar la semana laboral. Sé que parece contraintuitivo, dice, la gente no tiene trabajo y vas a cortar. Sí, hay que acortar la semana laboral. Tenemos que volver a una semana laboral razonable, obviamente con cierta flexibilidad del cumplimiento de horarios, hay modalidades, hay sectores de la industria del conocimiento, aplicaciones, etcétera, que tienen hoy un régimen mucho más flexible de 6 horas por día, 7 horas por día, de lunes a viernes, de lunes a sábado, un franco, pero eso hay que discutirlo. En segundo lugar, tenemos que discutir cuestiones vinculadas a la libre agremiación de los trabajadores y trabajadoras. No hay sociedad desarrollada sin sindicatos. Tenemos que discutir cómo se organizan esos sindicatos, ¿no? Porque evidentemente no han funcionado, hay cuestiones que hay que revisar, muchas veces los sindicatos terminan en algunos casos siendo foco de denuncias, de dificultades, pero hay que reivindicar el rol de la agremiación laboral porque es la única forma que tienen los trabajadores y trabajadoras para plantarse frente al empleador, que siempre es alguien que tiene más poder obviamente que un empleado. El otro tema también es abordar las economías de plataforma. Nosotros no podemos no tener una regulación y un régimen para las economías de plataforma, así que ahí también tenemos otro desafío. Esos y otros temas nosotros vamos a llevar al debate de la reforma laboral. Esteban, ¿qué rol va a cumplir el bloque de Provincias Unidas en este escenario? Bueno, te diría que a partir de la realidad política que configura la nueva composición de la Cámara, el bloque de Provincias Unidas tiene la enorme oportunidad de generar una identidad de oposición constructiva. Sé que es difícil, que se ha intentado muchas veces, pero hoy creo que hay condiciones políticas. Primero porque al peronismo, que es el principal bloque de la oposición, no le interesa ese rol, va a tener un rol sabiendo que es minoría, ya no es la primera minoría, es la segunda minoría, va a tener un rol más bien reactivo, de rechazo. Más radicalizado. Sí, más radicalizado, de rechazo a las propuestas del gobierno. Del otro lado, la Libertad Avanza tiene socios para configurar su mayoría y no le interesa dialogar con Provincias Unidas. Yo te diría, la Libertad Avanza quiere ganar el gobierno de Santa Fe, no quiere acordar con el gobernador de Santa Fe
hay una fantasía, un mito urbano, leyenda urbana, dice, no, Puyaro arregló con Milei, entonces yo no me meto en la provincia, vos no te metés en la nación, eso no existe en política. La Libertad Avanza quiere gobernar Santa Fe, Unidos quiere seguir gobernando Santa Fe, Provincias Unidas quiere seguir gobernando Córdoba, Chubut, Corrientes, Jujuy. Queremos ganar más bancas en el Congreso, queremos construir una propuesta política que en el 27 se plante y que si no llega a alcanzar en el 27 por distintas circunstancias sea una plataforma para que en el 31 efectivamente podamos estar jugando, mejorar la performance de este año, que fue un inicio un poco complejo fundamentalmente por la alta polarización de la política. Entonces esa posibilidad de construir para el 27 y mirar al 31 tiene que ver con que generemos una identidad propia. Y esa identidad propia, evidentemente, es de una oposición que tiene que ir con ideas. Y nosotros desde el socialismo nos sumamos a Provincias Unidas para dar ese debate. Nosotros queremos ser la pata progresista de izquierda de ese espacio, con la identidad del socialismo. Hay cosas que nosotros no podemos votar. En un ejercicio que me parece que nosotros aprendimos con Mónica Fein en nuestro paso por Encuentro Federal, que era un poco extraño porque era un bloque sui generis. O sea, bueno, pero están con Pichetto, con gente del radicalismo, con partidos provinciales. Bueno, demostramos que se puede hacer política sin pensar en obediencia debida. O sea, hay ideas en común, construimos una agenda en común. Donde tenemos una diferencia, la expresamos con respeto. Cuando nosotros con Mónica Fein votamos en contra de la ley bases y en contra del paquete fiscal, junto a Natalia de la Sota, que en ese momento también era parte del bloque, lo hablamos en la reunión de bloque. No es que llegamos a la sesión y, sorpresa, ¿qué botón apretaste? Fue, bueno, ¿qué vota cada uno? Nosotros, el socialismo, facultades delegadas no podemos votar. Ley bases no es el modelo de país que nosotros pensamos, mucho más con el encono que tiene el presidente con el socialismo, en mi caso también sumado con las disidencias o las diversidades sexuales. O sea, yo tengo todos los números para que Milei me ame, pero la verdad es que digo, nada, vamos con nuestros valores. Después en algunas de las reformas coincidimos y lo votamos. En algunos temas votamos con el gobierno. Ahora, lo central, que es el modelo de país, pensamos un país muy distinto. Este gobierno no tiene discurso productivo, no mira al interior, está mirando solamente un desarrollo económico que no es desarrollo, es crecimiento en base al extractivismo y a las materias primas. Eso no alcanza para un país como Argentina o para un país como el que queremos que sea Argentina. Y ahí está el rol de Provincias Unidas, no de la capital o el puerto contra las provincias, sino de la realidad productiva de Argentina, junto con la potencia creativa, financiera, comercial, turística del puerto, de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto construyendo otro modelo de país. Esteban, te pido una respuesta cortita, pero no quería dejar de hacerte esta pregunta. La incorporación de Lourdes Arrieta, ex libertaria, y que fue controversial porque todos saben que visitó a los represores de Ezeiza. ¿Cuál es tu opinión? Mira, nosotros en su momento fuimos muy críticos y de hecho yo fui parte del trabajo para crear una comisión investigadora y que sancionara a los diputados y diputadas que fueron a visitar a los represores. La única de ese grupo que pasado el momento nos vino a ver, a explicar cómo había sido el tema, y luego se sumó como firmante un proyecto que yo presenté para promover la educación en derechos humanos, memoria, verdad y justicia en todos los ámbitos del Estado, fue Lourdes. Y después fuimos coincidiendo en posiciones políticas. Entiendo que es una mujer joven que llegó con mucha inexperiencia a la Cámara, que encontró, dio cuenta del error que cometió y bueno, en un bloque amplio y diverso, donde hay pluralidad de expresiones, obviamente ya se incorpora, pero muy alineada en términos de lo que tiene que ver con el modelo de país, con lo que propone Provincias Unidas y obviamente también en ese gesto de haberse sumado a un proyecto donde reivindicamos la memoria y la verdad y la justicia y sabiendo que estaba en un bloque donde está el radicalismo más progresista, el socialismo, están claros esos valores que defendemos desde nuestro bloque y desde la mayoría, todos digo yo hoy, de los que somos Provincias Unidas. Bueno, es parte de la pluralidad y la diversidad política y de entender que también hay temas que es importante que se debatan en la sociedad, que lo importante es ver cómo damos cuenta de esos errores, pedimos disculpas, reivindicamos y actuamos para reparar, y ella ha hecho ese camino, así que no veo una contradicción ahí. Bien. Esteban, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Nosotros seguimos en Hora Política.
mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para ser esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, Intendente. Cortés Batani, Servicios Inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani. Campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, Javier, dicho todo esto, tenemos autonomía, tenemos nuevas autoridades en el Consejo Municipal, tenemos un Congreso que ya está con los bloques constituidos. ¿Cómo sigue toda esta película? Bueno, se viene un gran debate en el marco de las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, principalmente en diputados, que como bien decía Sergio, estrena ya su nueva configuración con un oficialismo que logra tener primera minoría, un justicialismo que se cimenta como oposición totalmente radicalizada frente a la Libertad Avanza, y Provincias Unidas construyendo un interbloque con otras referencias políticas, a través del cual obviamente va a intentar nuevamente terciar en esta polarización parlamentaria. Debate fuerte que se viene, el presupuesto nacional 2026, la reforma laboral, que hay que ver si dan los tiempos inmediatos, por lo menos hasta antes de enero, para empezar a dar unos primeros pasos en ese sentido, y una agenda parlamentaria en la cual el oficialismo, entonado también por el último triunfo electoral, va a buscar plasmar las reformas de segunda generación que diseña el gobierno de Javier Milei. En Rosario, nuevo Consejo Municipal, con un oficialismo que sigue reteniendo la presidencia, 7º año consecutivo a través de María Eugenia Schmuck, electa por unanimidad como nuevamente jefa del Palacio Basalo, en un marco también de una autonomía que se estrena, que comienza a dar sus primeros pasos en la ciudad de Rosario, después de décadas de batallar para lograr obtener esta herramienta institucional clave. Muy bien, todo lo que dijo Javier es lo que tenemos y nosotros nos tenemos que ir porque se agotó el tiempo. Chau, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes.